Abramos la puerta a contar algo de nuestra historia. Porque queremos saber cuántos somos. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos en este lindo país? Queremos saber cuántos niños vivimos aquí. Es importante que nadie quede afuera. Donde nadie queda afuera. Porque todos contamos. Desde el norte hasta el sur. Hasta el sur. Desde el mar Los que hacemos patria. Acá en el fin del mundo. hasta la cordillera. En todos los lugares de Chile. En cada pampa, en cada cerro, en cada rincón de este país. Abramos la puerta para sentirnos más cerca. Abramos la puerta a contar nuestra realidad. Abramos la puerta en todo Chile. Abramos la puerta a un censo distinto. De más de un día. Es importante para el desarrollo del país. Abramos la puerta a ser parte. Hacer parte. Hacer parte. Todos importamos. Abramos la puerta al censo. Abramos la puerta al censo. Abramos la puerta al censo. Abramos. Abramos. ¡Abramos! Yo le voy a abrir la puerta al censo. Son simpaticísimos. Abre la puerta tú también. Bueno, buenas tardes. Tal como decía el video, nosotros hicimos una invitación a abrir la puerta al censo y efectivamente abrimos la puerta. Y hoy día estoy aquí, mi nombre es Macarena Alvarado, soy actualmente la jefa del proyecto Censo y tengo el honor de serlo y de liderar al equipo que lleva adelante esta enorme tarea país desde el año 2022. Y venimos hoy día a contarles cómo nos pudimos hacer cargo de esta tarea, cómo sacamos adelante como país un proyecto como este. Y, por supuesto, ¿quién nos va a venir a contar los datos que vamos a entregar ya en marzo del 2025, en 2 meses más adelante, y cómo toda la sociedad en su conjunto tenemos una responsabilidad importante en lo que vamos a realizar con esa información? Lo primero es cómo planificamos el operativo censal. ¿Qué hicimos para llevar adelante la tarea? Y uno de los aspectos importantes era entender el Chile que estábamos viviendo. Teníamos en ese momento observábamos que un 45% de la población desconfiaba de las personas, que además cerca del 80% tenía desconfianza en el Congreso y un 60% una desconfianza en el gobierno. Entonces estábamos en un contexto de desconfianza hacia las personas y en un contexto de desconfianza hacia las instituciones. Y al mismo tiempo, que es muy importante también, veíamos cómo alrededor del 90% de la población percibía que había aumentado la delincuencia. Entonces sabíamos que la tarea no se venía simple y nos preguntábamos genuinamente cómo íbamos a lograr que las personas le abrieran la puerta a nuestros censistas, que iban a ser unos desconocidos para quienes golpearon cada una de sus puertas cuando teníamos desconfianza y cuando teníamos inseguridad. Entonces, dentro de la planificación del censo, era clave el trabajo con las comunidades. Nosotros teníamos que trabajar con cada una de las personas que representaba a otras, pero no desde arriba, ¿cierto? No desde representantes a nivel nacional, sino que teníamos que entrar al territorio. Y eso hicimos, partimos, por supuesto, con quienes representan a cada comuna, con los alcaldes, con sus equipos en cada uno de los municipios, y también lo hicimos con las juntas de vecinos de todas las comunas del país, y no solo con ellos, sino también con los representantes de los conserjes, con los administradores de los edificios, porque iban a ser a quienes íbamos a ir a visitar para que nos permitieran ir a abrir la puerta, con todos los campamentos del territorio nacional, con sus dirigentes y dirigentes, entender cómo, cuándo, qué les preocupaba del censo de población y vivienda. Hicimos un trabajo importante, muy focalizado con los pueblos originarios a lo largo de todo el territorio nacional, tanto con los pueblos del norte como con los pueblos del sur. Con el pueblo tribal afrodescendiente chileno, era muy importante para que ellos nos pudieran entregar información, que nosotros pudiésemos entender
su cultura, sus tradiciones, en qué momento los podíamos censar, cómo los podíamos censar, cómo hacíamos nosotros este esfuerzo para que nos abrieran la puerta. Y otro grupo que fue súper importante el trabajo que realizamos con ellos fue el grupo de la población inmigrante. Sabíamos, por supuesto, como todos ya conocemos, que hemos tenido un flujo importante de población migrante y dentro de esta población no necesariamente todos iban a tener confianza a responder un operativo como este. Por lo tanto, teníamos que hacer un trabajo muy focalizado en informar qué se venía, en explicar y en comprometernos. Y ahí es uno de los esfuerzos que tenemos que hacer todos quienes levantamos datos hoy día. Cómo generamos esa confianza en el compromiso de que la información que las personas nos están entregando es información que solamente vamos a utilizar para justamente lo que se está discutiendo hoy acá, para transformar sociedades con datos, con evidencia, con estadística y no para otro fin. Y otro de los puntos importantes en esta planificación, por un lado teníamos todo el trabajo comunitario, pero por otro lado también nosotros como INE somos especialistas en hacer estadísticas y no necesariamente tenemos la capacidad de coordinar todos los ámbitos que pueden pasar en un país cuando uno realiza un megaproyecto como el censo. Por lo tanto, el rol de todos los actores que están trabajando en la construcción de la nueva sociedad que queremos era fundamental. Y en eso, por supuesto, como siempre, los municipios. Y vuelvo a mencionarlos porque son uno de los actores claves para el desarrollo territorial. Y con ellos trabajamos con sus equipos, con los enlaces municipales, con cada una de las áreas que ellos tenían a disposición del censo. Otro equipo súper importante, otras instituciones muy importantes fue, bueno, no solo en este ámbito que voy a mencionar, pero Carabineros, Fuerzas Armadas y la PDI tuvieron un rol estratégico en el resguardo de la seguridad del operativo censal, pero también las Fuerzas Armadas y Carabineros, tal como lo han hecho en todos los censos, nos permitieron llegar a todos esos territorios que nadie más llega, que solo ellos llegan, y que en este caso solo el censo llega. Hay muchas partes del país donde no llega ninguna institución, no llega el camión de la basura, no llega necesariamente el servicio de salud con toda la periodicidad que se necesita. El censo tiene que llegar y, por lo tanto, el rol que jugaron nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros en esto fue fundamental. Las universidades nos apoyaron durante todo el operativo, desde enero hasta julio, poniendo a disposición todo el espacio con el que nosotros íbamos a poder realizar capacitaciones. Y aquí quiero destacar la semana antes del inicio del censo, la primera semana de marzo, donde tuvimos que realizar 930 capacitaciones de forma simultánea. Por lo tanto, estábamos desplegados a lo largo de todo el territorio nacional y el rol de los centros de formación técnica, las universidades, los institutos profesionales en esto fue fundamental. También un punto importante, bueno, los puntos censo, no sé si alguien se habrá censado en un punto censo, si conoce a alguien que se censó en un punto censo, pero había personas que, sobre todo por el quehacer laboral, era muy difícil encontrarlos en sus viviendas. Entonces ya hacia el cierre de la operación instalamos estos puntos estuvieron en muchas partes del país, Metro y Merval fueron estratégicos en esto, pero también los centros comerciales, los supermercados, nos instalamos en plantas de revisión técnica, en constructoras, no solamente para censar a los trabajadores y trabajadoras de esos lugares, sino también para todas las personas que estaban en tránsito. Y eso fue una disposición del mundo privado hacia un operativo del Estado. También otro de los actores fundamentales, y lo estaba justo conversando con la radio cooperativa, justamente son los medios de comunicación. Hoy día estamos inmersos en un mundo súper informado y necesitamos siempre estar fortaleciendo esa información y el flujo de la información. Por lo tanto, teníamos que tener el espacio para los medios de comunicación y ese espacio nos lo dieron. Y no solamente los medios nacionales súper grandes que todos conocemos, por supuesto, tantos medios escritos, televisión y radio, pero también fue muy interesante el trabajo que se hizo con los medios locales, con esos medios que solo se escuchan en la comuna, no sé, en Porvenir. Listo, Porvenir nos da un espacio, por tanto, íbamos a este espacio y dábamos la entrevista. Y ustedes están viendo al director regional de Los Ríos dando una entrevista en un medio local. Y finalmente, muy importante, el rol de la sociedad civil.
Sin la sociedad civil hubiese sido imposible realizar este operativo de manera transversal, pero quiero destacar 3 operaciones donde la sociedad civil fue fundamental. Una, el censo que realizamos en viviendas colectivas. Viviendas colectivas, me refiero a las viviendas donde viven personas mayores, donde viven niños, niñas y adolescentes, las cárceles. 2, el operativo que se realizó en campamentos. Este operativo se planificó durante todo el 2023, desde el año 2022, junto con el Techo para Chile, junto con Déficit Cero. Fueron las organizaciones que nos fueron ayudando a entrar a los campamentos y a coordinar el trabajo con cada uno de ellos. Y yo diría que uno de los operativos más importantes que realizamos en este censo, que fue un desafío súper importante, es el censo de las personas que viven en la calle. Y por supuesto, nosotros no necesariamente conocemos cómo trabajar en ese ámbito y por lo tanto todas las fundaciones lideradas, por supuesto, o más que lideradas, quizás Hogar de Cristo encabeza fuertemente esa figura en las personas de situación de calle, pero teníamos muchísimas fundaciones a lo largo del territorio nacional que no solo trabajaron en la construcción previa de la planificación, sino que salieron a terreno con nosotros durante esa semana de mayo, en la jornada nocturna y al amanecer, que son los horarios que tenemos que censar a las personas que viven en situación de calle para trabajar coordinados en la aplicación del censo. ¿Y esto por qué se los cuento? Porque un operativo de esta magnitud necesitaba en este momento estos 2 aspectos mencionados, el trabajo comunitario, y tenemos que volver a relevar quizás el trabajo comunitario cuando realizamos procesos de levantamiento de datos, y también la coordinación con el Estado, la coordinación con la sociedad civil, la coordinación con el mundo privado. Teníamos que todos coordinarnos y articularnos y cohesionarnos en torno al operativo, y se logró. Y por eso nosotros hoy día, cuando miramos el censo, tenemos la tranquilidad de poder decir: tenemos como país un buen censo gracias a que todos nos pusimos de acuerdo en que teníamos que sacar adelante esta tarea. Y ahora viene la segunda patita de la tarea, que es, bueno, tenemos que tener resultados y vamos a entregar los resultados en marzo y tenemos que explotar estos resultados. Entonces, ¿qué vamos a tener en marzo? Bueno, lo primero es recordar que este fue un censo completo. ¿Cuándo tuvimos antes un censo completo? El año 2002. Por lo tanto, va a haber muchísima información que nosotros no habíamos podido tener desde el año 2002. Eso ya va a ser una ganancia enorme. Se reincorporaron muchas preguntas de ese censo, pero también tenemos varias temáticas que son nuevas, que tienen que ver quizás con tiempos actuales y que van a estar reflejadas en el cuestionario censal y por lo tanto en la base de datos. ¿Qué es lo primero que a mí me gustaría destacar? No puedo mencionar todos los ámbitos que vamos a poder responder dentro de este censo, pero hay un ámbito que es muy importante, que es que vamos a conocer el porcentaje de la población que actualmente son personas mayores. Yo creo que todos sabemos que la esperanza de vida va aumentando, tenemos ahí algunos relatos de que el país puede ir envejeciendo. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de la población que ya son personas mayores? A nivel nacional, a nivel regional, a nivel comunal, en el barrio de la comuna. Entonces, cuando algunos de ustedes, o la academia, o la sociedad civil, vaya a analizar las políticas públicas que se hacen a las personas mayores, quizás nos podemos preguntar si es que en ese barrio las personas mayores cuentan o no con la infraestructura adecuada para desplazarse, cuentan con los espacios de esparcimiento necesarios. Si tengo una concentración alta en esta comuna, ¿qué estoy haciendo de distinto respecto a otra donde a lo mejor no la hay? Nos va a mostrar una nueva radiografía en esa materia. Otro aspecto importante que ya lo conocemos es que la natalidad ha ido disminuyendo de manera progresiva en el país. Si nosotros comparamos los datos de octubre del 2024 con octubre del 2023, los nacimientos cayeron un 22%. ¿Qué nos va a decir el censo si ya sabemos que los nacimientos cayeron? Bueno, con el censo nos vamos a poder preguntar cosas como: ¿cuánto se ha postergado la fecundidad? Esta caída tiene que ver con postergación, en parte. ¿Y cuánto, en qué porcentaje nos vamos a encontrar con mujeres que quizás hemos decidido no ser madres?
Y eso es, de nuevo, un cambio en el comportamiento demográfico del país. Y tenemos que entenderlo, tenemos que mirarlo, pero después de entenderlo y mirarlo, tenemos que definir cuál es el país que queremos ser en esta materia en los próximos años y, por lo tanto, qué políticas públicas estamos conversando respecto a esto. También todos sabemos, ¿cierto?, que había un flujo importante de población inmigrante. Bueno, el censo nos va a contar cuántas personas de nacionalidad extranjera o que nacieron en otro país se censaron en este operativo, pero hay otros temas que quizás también son importantes y que el censo nos va a permitir verlo. ¿Qué ocupación están ejerciendo hoy día esas personas en el país? ¿Con qué escolaridad llegaron a Chile? Y quizás hacer la tercera derivada y decir, bueno, ¿estamos hoy aprovechando efectivamente los talentos que están llegando al país? ¿Estamos sacando el potencial de productividad que podría sacar? Tenemos que invitarnos a salir de la mera pregunta del cuánto, ¿cierto? Tenemos que llevar las preguntas un poquito más allá a la discusión de política pública. Otro de los aspectos importantes del censo, se me pasó esa lámina, y es súper difícil retroceder, entonces les voy a contar lo que decía anterior, es que nosotros innovamos e introducimos una batería para medir discapacidad. Vamos a tener, así como el porcentaje de personas mayores, el porcentaje de personas con discapacidad en cada comuna. Vamos a poder llegar en algunos casos, cuando los datos lo permitan, en cada área cuántas personas efectivamente tienen discapacidad. Y nos vamos a poder hacer un montón de preguntas respecto a eso, respecto a inclusión, vamos a poder cruzar con información de ocupaciones, ¿están o no están preparadas las ciudades? Ahí voy a tener que ir a mirar mi ciudad y decir, bueno, ¿está preparada mi ciudad para este porcentaje de personas con discapacidad? ¿Está preparada la infraestructura? Y se tiene que abrir un debate importante respecto a ello. Y finalmente, el último dato que quería destacar, perdón que me dé vuelta, pero no sé cuál se ve, y ahora sí, es el tamaño de personas por hogar. Nosotros sabemos, quienes miramos datos y estadísticas, cómo la encuesta Casena ha ido mostrando esta reducción del tamaño de los hogares. Sistemáticamente los hogares se están haciendo más pequeños. Lo conocemos, el censo difícilmente va a contar una historia distinta a esa, ¿cierto? Pero de nuevo podemos hacernos otras preguntas, porque al mismo tiempo el censo nos va a contar cuántas personas trabajan en su vivienda. Entonces, de nuevo, una tercera derivada de esto, ¿qué podría ser? El tamaño de los hogares más pequeños, hemos tendido quizás a construir viviendas más pequeñas, pero hoy día puede ser que tengamos un porcentaje importante de personas que trabajan en su vivienda. ¿Están las condiciones de las viviendas siendo apropiadas para vivir y trabajar al interior? Quizás también tenemos que motivarnos en esta discusión e ir entendiendo cómo estamos enfrentando esos desafíos. Y todo esto se los quería contar hoy, antes de entregar los resultados en marzo, porque nuestra invitación es justamente a que hablemos de población, a que volvamos a hablar de población, a que enfrentemos una discusión distinta a la que quizás hacemos periódicamente, hablemos de cómo estamos cambiando, no solamente de cuántas personas somos, sino de cuál es nuestra composición demográfica, porque a partir de eso vamos a poder entender cuáles son las nuevas necesidades que podamos tener como población y a partir de eso también vamos a poder construir este nuevo país que yo creo que estamos todos trabajando para ello. Muchas gracias.